Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a continuar con la serie que estábamos empezando en la iglesia de los héroes de la fe, de Hebreos 11. Y hoy quiero hablar de un personaje que no relata mucho en este capítulo, pero sí me parece muy interesante desde un punto de vista de la fe, ¿no? Y es Gedeón. Podemos encontrar la historia de Gedeón en Jueces, entre Jueces 6, Jueces 7 y Jueces 8. Pero yo me voy a quedar sobre todo con la parte de Jueces 7 cuando vemos cómo Dios le da la victoria, ¿no? a Gedeón sobre los madianitas. Ahora, si leemos un poquito Jueces 6 podemos ver cómo a Gedeón le cuesta mucho empezar a confiar en Dios y vemos que le va como poniendo pruebas. Pero ¿estás seguro, Dios? Si es así, no sé qué, el rocío, y luego no, al revés. O sea, él como que al principio no lo tiene muy claro y quiere estar muy seguro de que de verdad Dios le está llamando. Pero una vez él tiene esas confirmaciones de Dios de que sí, te estoy llamando ahí, él comienza una travesía con su ejército y vemos cómo él demuestra una fe en todo momento que me parece muy interesante y creo que podemos aplicar a nuestras vidas. Si leemos un poco la historia, vemos que al principio él empieza con un ejército de unos 30.000 hombres y Dios le llama a atacar a los madianitas, ¿no? Y cuando él sale con esos 30.000 hombres, Dios dice, no, me parecen demasiados, ¿no? Tenemos en cuenta que el ejército madianita también era muy grande y para Gedeón era importante tener un ejército por lo menos pues de un buen tamaño para poder vencerlos, ¿no? Pero Dios dice, no, son demasiados, porque Dios sabía que si había demasiados hombres en el ejército de Gedeón, una parte de Gedeón podía decir, bueno, hemos ganado porque tenía muchos hombres, o hemos ganado porque mis hombres eran muy fuertes, o hemos ganado porque mi estrategia era muy buena, ¿no? Es decir, había una parte de Gedeón que podía intentar querer llevarse la gloria que pertenecía a Dios. Entonces vemos como primero Dios le dice, quítate, él lleva 30.000 hombres, quítate unos cuantos, y Gedeón le dice a sus hombres, bueno, pues los que estén cansados que se vayan, y pierde 2/3 de su ejército, 20.000 hombres se van, y luego Dios dice, no, pero todavía hay demasiados, y dice, llévalos al río, bueno, hacen un rollo ahí del que bebe, sujetando con las manos, o el que bebe del río sentado, y hacen como un filtro, y bueno, al final Gedeón se queda solo con 300 hombres, ¿no? Pasa de un ejército de 30.000 a 300, y desde un punto de vista lógico no tiene sentido, ¿no? Si tú vas a una guerra lo que quieres es, bueno, por un lado buenos soldados, pero por otro lado muchos soldados para poder ganar esa guerra. Pero desde un punto de vista de Dios tiene mucho sentido, porque para Dios era muy importante, como hemos dicho, que la gloria de esa victoria que ya estaba prometida, que ya iba a ocurrir, no se la llevara ni Gedeón, ni sus hombres, ni el número de soldados que tenía en su ejército, sino que solo se la llevara Dios. Ahora, vemos también, y esto me parece muy interesante, cómo Gedeón en todo momento obedece a Dios de una manera muy clara. No le vemos en ningún momento decir, bueno, no estoy de acuerdo, Dios, no. O sea, si Dios decía, quítate la mitad del ejército, él se lo quitaba. Si Dios decía, llévalos al río, él los llevaba. Es decir, él tenía una obediencia absoluta a todo lo que decía Dios. Y yo creo que el origen de esa obediencia era era la fe de Dios, la fe en Dios, la fe que él tenía en Dios, ¿no? Entonces vemos cómo esa fe que él tenía en que Dios le iba a dar la victoria, en que no se le iba a dar ni sus fuerzas, ni sus habilidades, sino se le iba a dar Dios, esa fe produce una obediencia a todo lo que Dios diga. Si Dios decía por izquierda, él iba a izquierda. Si Dios decía derecha, iba a derecha, porque sabía que su única baza para ganar esa batalla era seguir las instrucciones de Dios. Y a su vez, como vemos más adelante, esa obediencia a Dios, porque Dios le dice más adelante, baja al campamento de los madianitas y vas a escuchar no sé qué tal. Y él baja y escucha una conversación, y esa conversación reafirma la promesa de Dios, y eso produce más fe, ¿no? Entonces vemos cómo nuestra fe en Dios produce obediencia, y nuestra obediencia hacia Dios produce nueva fe, se retroalimenta, ¿no? Entonces me parece muy interesante
porque creo que esto se puede aplicar a nuestras vidas de una manera muy clara. Muchas veces cuando tenemos proyectos de trabajo, estudios o un montón de cosas que pueden surgir en nuestras vidas, intentamos poner de lo que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, intentamos poner nuestros estudios, intentamos poner nuestro currículum, nuestras habilidades, intentamos demostrar que somos suficientes, intentamos demostrar que nosotros podemos. Pero como vemos en esta historia, Dios no quiere absolutamente de nada de eso. Él lo único que quiere es que nosotros estemos en ese lugar de vulnerabilidad en el que estaba Gedeón, con un ejército tan pequeño, que no nos quede otra opción que rendirnos a Él, que obedecerle a Él, que seguir lo que Él dice. Es decir, cuando nosotros nos metemos en una burbuja de comodidad, al final nos da muchas opciones, y entre esas opciones, una de ellas es decir, Dios, no te necesito. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en un lugar de vulnerabilidad, y eso lo sabía Dios, cuando nos encontramos en ese lugar de vulnerabilidad en el que ya no hay más opciones, porque con un ejército de 300 hombres era imposible vencer a los madianitas con tus propias fuerzas, cuando nos encontramos en una situación de tal vulnerabilidad, lo único que nos puede quedar es la fe en que Dios lo va a hacer, porque desde luego sabemos que nosotros no lo vamos a hacer. Ahora, esto no quiere decir que dejemos de, no sé, de estudiar o de trabajar o que no intentemos hacer estas cosas, pero sí creo que es una lección para toda la Iglesia de intentar dejar a un lado nuestras habilidades, o sobre todo intentar dejar a un lado nuestras fuerzas y empezar a pelear con algo que en ese momento Gedeón no tenía y nosotros sí tenemos, y es el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros peleamos y cuando nosotros hacemos esas batallas con la fe, sabiendo que esas batallas ya están ganadas, pero además siendo guiados directamente por el Espíritu Santo, la victoria está asegurada. Así que, Iglesia, os animo a ser obedientes a Dios, porque eso va a producir nueva fe en nuestras vidas, y también a escuchar al Espíritu Santo y ser guiado por Él en todo momento.